sí, estamos en vivo en nuestro último panel de la jornada. La verdad que yo súper feliz. Ale ya había formado parte en una edición anterior y me parecía importantísimo que para nuestro primer Web3 Summit estuviera. Ale, fuiste mencionado en nuestro primer panel. No sé si asististe, pero nosotros Con el Borja. primer panel con Borja, Sí, que te sí. tiene mucho cariño, así que, bueno, nada, para mí una alegría. Y Gustavo, por supuesto, que está haciendo una labor increíble, que también ahí nos contaste un poco de él, y ya lo conocíamos antes de conocerlo, así que, bueno, bienvenidos a ambos. Para la audiencia, último recordatorio, nosotros estamos haciendo nuestra Global Conference en Silicon Valley el 12 y 13 de abril, va a contar con algunas de las mentes líderes en este espacio, como lo son Gustavo y Ale. Entonces la invitación es que esto va a ser presencial, pueden acompañarnos, y para eso, para facilitarles esta visita, nosotros lo que vamos a estar brindando es un código de promoción con el que van a obtener un 20% de descuento en el precio de sus tickets, de sus entradas. Además, como agradecimiento especial a quienes están asistiendo al Summit, Unstoppable Domains va a ofrecer a todos los asistentes $100 en crédito de dominio gratis para usar en su sitio www.unstoppabledomains.com. Después del evento, les recuerdo, para los que no nos escucharon antes, vamos a estar enviando el código electrónico con este código de descuento. Ahora sí, como una pequeña introducción sobre esta sesión, donde van a conversar, bueno, muy relajadamente, ¿no? Gustavo y Ale. Como siempre. La verdad es que nosotros veníamos hablando mucho de lo que es Web3, de cripto, de NFT, y faltaba como la otra pata, ¿no? De pensar un poco más el impacto que puede tener en torno a las naciones, que puede tener en torno a mejorar la calidad de vida de las personas en muchísimos aspectos, pero también el planeta, ¿no? Como esto impacta digamos, en todas las especies, ¿no? En todas las formas de vida. Entonces, por eso queríamos convocar justamente a dos exponentes que están trabajando para hacer que esta Web3 evolucione hacia una web más inclusiva, ¿no? Entonces, la idea de esta sesión es tener una conversación donde haya una perspectiva quizás más humana, ¿no? Así que, dicho esto, Gustavo, Ale, los dejo para que comiencen con este puntapié que, digo, parece que es poco, ¿no? Como uno dice, inclusión, sustentabilidad, son dos palabritas, pero es enorme, ¿no? Genial, genial, Solange. Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos, Ale? ¿Por dónde empezamos? Mira, Gus, me parece, estuve escuchando un poco los paneles anteriores, ¿no? Y me parece importante que empecemos a conversar cómo en realidad la Web3 lo que nos permite hacer es innovar donde nunca antes se había innovado, que tiene que ver con la economía, con la política, con lo cultural, ¿no? Cómo nos permite, a través de la tecnología blockchain y lo que significan las criptomonedas, empezar a pensar en un mundo donde el poder se descentraliza, donde el poder deja de acumularse, visto no solo como acción hacia el afuera desde un grupo específico, sino también desde el punto de vista de la acumulación de dinero, ¿no? Que un poco me parece que cuando hablamos de inclusión tenemos que pensar en esta mala distribución de la riqueza, en esta cada vez más acumulación en el tope de la pirámide y muchísimo menos en la base, ¿no? Entonces, me parece que quizás como primer punto, transmitir esto, ¿no? Que la Web3 no es solo una evolución en Internet, sino que es una evolución en todo nuestro sistema social completo, ¿no? Genial, genial. Sí, 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 es que va por allí porque la Web3 lo que nos permite es una evolución en cómo nos coordinamos como tal, ¿no? Y me difiero un poco contigo en que la Web3 es lo que nos va a permitir innovar porque, bueno, la Web3 ni siquiera está inventada todavía, vale la pena
apenas estamos empezando a ver algunas cosas de cómo accedemos a ellas o qué podría ser. Pero lo que de verdad nos permite, ese habilitador de innovación, no solo económica, financiera, política, social, lo que sea, no es tanto la Web3, sino es la tecnología, la blockchain, ¿vale? Yo veo la blockchain como simplemente la infraestructura, donde pues ahora gracias a que tenemos estos mecanismos de tener bienes escasos y privados, en redes descentralizadas donde nadie tiene el control sobre eso, pues ya esas pequeñas cositas nos permiten, mira, pero ahora los casos de uso que podemos hacer son brutales, son gigantescos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos Axie Infinity. ¿Qué más tenemos por allí? Tenemos DeFi 2.0, tenemos un montón de cosas que, vale, están mostrando mucha generación de valor. Dejo el valor entre comillas porque a mi parecer lo que ha crecido mucho son numeritos. Hay gente con muchos numeritos que dicen, bueno, esto es dinero porque me lo aceptan en un mercado y mis numeritos van creciendo, ¿no? Y mis numeritos van creciendo, pero... Y ahí, para mí personalmente, no, al menos al estado actual, nos estamos quedando un poco cortos, ¿no? Porque por un lado, claro, hablamos de una tecnología digital que está hecha para la escasez digital, por consiguiente, para nuevos tipos de valorar las cosas, pero nos estamos quedando nada más en lo que es el valor del dinero, el valor de los activos, el valor de estas cosas, y todavía no pasamos a valores sociales, a por qué no utilizamos la Web3 para ayudar a resolver el hambre en el mundo. Creo que había, no me recuerdo qué de los ponentes estaba ahí hablando antes cuando le preguntaron, bueno, si a mí me pagan por hacer ejercicio, ¿de dónde viene esto? Bueno, el valor se le da al mundo, a la humanidad, al planeta, porque es más verde, más todo. Vale, sí, pero ¿de dónde viene ese numerito que me paga más? ¿No? Totalmente. Hay Sí, muchísimas cosas allí y que a mi parecer esa innovación de verdad se va a venir cuando aprendamos a empaquetar nuestros valores sociales y nuestros valores humanos en nuevos tipos de valores financieros que los podemos llamar tokens, ¿no? Y creo que para allá hay para allá es donde deberíamos tirar un poco. Tú, Ale, tú llevas bastante tiempo en esto. Tú, no sé cuándo empezaste tú con Bitcoin, monedas digitales. Tú vienes incluso también desarrollando iniciativas para poner nuevas teorías monetarias allá afuera, porque una de las grandes innovaciones que podemos hacer es, mira, vamos a tener, podemos innovar con teorías y mecanismos monetarios, porque hasta ahora siempre hemos tenido un responsable por cada país pudiendo jugar con las políticas que juegan, que países como el tuyo argentino y con el mío argentino, que Venezuela, quiero decir cómo juegan esos hijos de su madre, ¿no? claro. Y me gustaría un poco preguntarte tu opinión, Ale, sobre esta nueva habilidad que tenemos ahora de poner competencia en los sistemas monetarios, ¿no? Claro. Ahora en el país ya no tenemos el monopolio del dinero, sino que gracias a esta tecnología, llámala Web3, llámala blockchain, llámala como lo quieras llamar, podemos ofrecer un poco el dinero como un producto y servicio más en un mercado competitivo. ¿Cómo ves tú eso? Sí, El beneficio de las sociedades, digo, ¿no? claro, a mí lo que me llama la atención como emprendedor es que el dinero se emita de igual manera en todos los países del mundo. Cómo a ningún país se le ocurrió emitir el dinero por otra cosa que no sea una emisión de deuda, ¿no? Y cuando uno ve la historia del origen del dinero, cuando uno ve la evolución del dinero desde
hace más de 1000 años, 2000 años, ¿no? Uno puede rastrear hasta inclusive antes de Cristo, ¿no? Mecanismos monetarios. Entonces, ¿Antes siempre de el Cristo o dinero... antes de cripto? Y antes de cripto, podríamos decir que empezamos a ver otros respaldos al dinero, ¿no? Y otra forma conceptual de ver al dinero como, por lo menos como yo lo veo, una fuerza creadora, ¿no? El dinero no debe ser emitido como deuda porque eso es lo que genera la exclusión. Un dinero donde el que más acumula es el que puede darle dinero a otro a través de intermediarios, ¿no? De una intermediación, permite una acumulación de poder porque siempre va a haber pequeños grupos que tienen sus propias agendas que deciden quiénes son los merecedores de poder recibir un dinero o no, tanto sea un trabajo asalariado como sea ir a buscar un crédito a un banco, ¿no? Entonces, me parece que cuando hablamos de inclusión, la primer pata que tenemos que repensar y ponernos a meditar es que nosotros tenemos que tener la posibilidad de emitir el dinero de forma descentralizada, es decir, en las manos de las personas, y que conecta muy bien con lo que dijiste antes, Gus, que tiene que ver con propósitos comunes, ¿no? O quién puede dictar cuál es un valor importante para ti, Gustavo, o para mí, si no somos nosotros mismos. Entonces, creo que una de las características que nos trae lo que surge a partir del Bitcoin es que podemos empezar a decidir por nosotros mismos qué dinero queremos apoyar, pero además ser prosumidores, no crearlo a través de una acción previa. Es decir, mi teoría económica lo que plantea es que el dinero en realidad hay causales de su emisión. No se puede andar emitiendo el dinero porque se le ocurrió a un economista o porque un banco decide a quién prestárselo, sino que realmente hay un dinero con un valor previo. El Bitcoin nos muestra que el valor del Bitcoin está en hacer funcionar la blockchain. Cuando nosotros utilizamos un Bitcoin, sabemos que previamente hubo mineros que pusieron electricidad, pusieron capacidad de cómputo, dedicaron su tiempo para verificar las transacciones. Eso es un valor previo. Ese Bitcoin no es una promesa de valor, sino cuando yo lo utilizo es que realmente es el sistema que me permite poder utilizarlo, ¿no? Parece como el huevo y la gallina, pero es así. Entonces, como concepto, esto nos ayuda a enfocarnos, por ejemplo, en los ODS de Naciones Unidas, como tú dijiste, el tema del hambre, el tema del género, el tema del cambio climático. Podemos empezar a crear dinero en startups, o sea que pueden surgir startups, y esto es lo que, como tú me preguntabas, vengo apoyando hace ya muchos años, desde que conocí el Bitcoin allá por el 2011, startups que realmente puedan ayudarnos a alcanzar la agenda del 2030, que hoy parece que no se pudiera alcanzar, pero estas tecnologías de crecimiento exponencial, por ahí en pocos años nos pueden ayudar a resolver problemas que hoy parecen irresolubles, ¿no? Así que un poco Gus planteó eso, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, creo que el primer paso es descentralizar la emisión monetaria a partir de propósitos que tienen que ver con el common, ¿no? Que tienen que ver con el bien común, y que hasta ahora parecía que obviamente el mercado que produce bienes de mercado no lo puede proveer, pero cuando hablamos de bienes públicos que hasta ahora solo los estados los proveían, nosotros a partir de DAOs podemos empezar a hacer eso, ¿no? A mí lo que y concuerdo mucho con todo lo que estás diciendo, pero lo que me llama la atención es que incluso después ya son 13 años de la invención de Bitcoin, o vamos para 13, yo no siento que esto sea inclusivo todavía. Para mí somos unos privilegiados que vivimos en una burbuja. No sé cuánto vas tú para los eventos, conferencias que se hacen. Yo vengo mucho de la comunidad de Ethereum, me muevo mucho allí. No estoy en Denver ahora, pero bueno, cosas del pasaporte y de más cosas. Pero siento que estamos en una burbuja, todos. O sea, yo al menos reconozco la burbuja, pero cuando veo a todas estas personas hablando de multisigs, de DAOs, del NFT, del mecanismo de incentivos para DeFi 2.0 y demás, y que cada día, a mí se me cuesta un montón, y eso que tengo un background técnico y más o menos entiendo algún par de cositas, ¿no?
pero cada día veo cosas más complejas y si tú no entiendes cómo te vas a meter, cómo te vas a sentir inclusivo en todo esto. Y nada, me gustaría un poco conversar sobre esto. No sé cómo lo ves tú. ¿Tú sientes que el espacio cripto es inclusivo el día de hoy? ¿Qué le falta a cripto para convertirse en más exclusivo todavía? Mira, Gus, yo creo que como toda tecnología tiene una curva, ¿no? A veces cuando decimos 10 años, 12 años nos parece poco tiempo y por ahí para una tecnología, nos parece mucho tiempo, perdón, y para una tecnología es poco, ¿no? Me parece que ha habido un gran avance, que sobre todo en los últimos, bueno, con la pandemia ni hablar, pero ya antes de la pandemia venía un gran avance de mucha gente empezándolo a adoptar, pero me parece que por ahí la traba mayor es más conceptual, es más que tiene que ver con nuestra mente de poder empezar a entender cosas como la copropiedad, empezar a entender cosas como la colaboración, y muchas veces eso nos frena. Hay mucha gente, yo creo que el 70% de la gente que ingresa al mundo cripto es porque espera convertirse en millonario o millonaria, ¿no? Entonces hay todavía como un halo mucho de especulativo, porque tenemos ese concepto de miedos, de que no sé, cuando me jubile, qué dinero voy a tener, cómo poder quizás adquirir muchísimos bienes materiales que muchas veces tampoco nos sirven, ¿no? Cuando hablamos de inclusión también tenemos que conectarlo con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que me parece que se empiezan a abrir los ojos, pero me parece que lleva mucho tiempo, Gus. No es tanto, yo creo, una traba tecnológica de cómo acceder a una wallet y demás, que eso, mira, cuando yo empecé con Internet, me acuerdo, Gus, allá por el año 92, 1992, lo primero que me dieron, viajé a Los Ángeles y quería comprarme un mouse de esos que tenían lucecita abajo, que no tenían la ruedita, ¿no? Que en ese momento era como el salto, ¿no? Y cuando lo pido en un negocio, la persona me dice, mira, no lo tengo todavía, mandame un mail la semana que viene y te aviso. Y me da la tarjeta. Yo vuelvo a la Argentina ¿Y cómo le mandas el mail? ¿Cómo le mandas el mail? Claro, exacto. Pongo la dirección de mail, escúchate, donde va la URL en el navegador. Pensaba que poniendo el mail ahí, nada, me iba a habilitar para mandarle mensajes, ¿no? Y lo que digo es, nos pasan esas cosas, nos han pasado a todos, ¿no? Nadie nació experto ni nada, y creo que es un camino en la parte tecnológica de ir convirtiendo los sistemas mucho más amigables y tratando de conectarlos con sistemas. Perdón que te interrumpo aquí, pero me viene bien. Son dos grandes las barreras, Ale. La primera es tecnológica, la que estás mencionando tú. Bueno, ¿dónde pongo esta dirección? ¿No? Exacto. Pero la segunda grande barrera es un poco cultural. Yo creo que es incluso más grande que la tecnológica. Porque mira, estamos hablando de una tecnología que primero llama a la responsabilidad individual. No son tus llaves, no son tus criptos. Ese es el dogma principal que te dice, mira, ahora puedes tú hacerte cargo de tus bienes, de tu propiedad, de tu dinero, de lo que sea, ¿no? Ya no es un banco en el que, ay, no sé, ay, se me perdió la clave. O mira, deme tú esto, ¿no? Cuando de repente pueden haber o agencias detrás que un día, mira lo que pasó en Canadá ayer. A los que dicen que no están de acuerdo con mi política de COVID, le corto todas las cuentas, ¿sabes? Entonces, estos son un poco los llamados, estos son las crisis, la clase de crisis que nos hacen tener esa awareness cultural, esa realización de que, mira, de repente las cosas no son como las creía, tengo que ponerme yo más las pilas y buscar entender esto es también algo de actitud, ¿no? No solo de entender dónde va la dirección para poder mandar algo, ¿no? Y eso, y por el otro lado, visto que la primera interacción que las personas en general, al menos hasta el día de hoy, tienen con la Web3, con blockchain, con cripto, lo que todo eso es a través de la compra de criptomonedas. No estamos en un momento como en el 92 cuando te decían, bueno, vamos a probar el email, bueno, ay sí, vamos a jugar, ay mira, ¿a esto dónde va? En la URL arriba, ¿no? Le das clic, ah no, aquí no era, no, va a ser en el otro lado. Ahora es lo mismo pero con dinero, dale clic en un botón que no le tenías que dar.
¿no? Puedes perder cosas. Ahora antes la gente invertía nada más su tiempo en aprender. Ahora no solo tienes que invertir tu tiempo en aprender, sino que tienes que poner del sudor de tu frente. Tienes que tomar esa cultura de, bueno, vamos a arriesgar un poquito de lo que yo he ganado, transformarlo de esto a esto para poder participar en este nuevo ecosistema que nosotros en el contexto de hoy estamos llamando Web3. Y estas son las clases de cosas, al menos yo he decidido un poco enfocar mi carrera, porque tiene que ser mejor que eso. Si nosotros queremos incluir a las personas en todo esto, tenemos que trabajar en resolver lo más posible estas barreras sociales, ¿no? Y hablando de barreras sociales y hablando de mi trabajo, te propongo, Ale, hablar un poquito de estas iniciativas que hay por allí, como Moneda Pi, como el Luby de Proof of Humanity, como el mismo Good Dollar para el que yo trabajo. No sé si te parece un poco darme... Me parece excelente. Excelente, justo te iba a decir el tema del UBI, ¿no? Del ingreso básico universal, que además fíjate que uno de los primeros que lo iba a aplicar fue Richard Nixon en la década del 70, estuvo a punto, por la crisis en ese momento en Estados Unidos, de incorporar un bill en el Congreso para hacer un UBI en los Estados Unidos en esa época, ¿no? Y es algo que se viene hablando, creo yo, por más de 50 años, ¿no? La Bien Network, por ejemplo, viene trabajando. Estas iniciativas de UBI siempre vienen cargadas de una agenda política. Correcto. Vale, eso lo sabe. Pero me parece que lo interesante es eso, es ver el UBI como respaldo, como concepto del tema de la colaboración, es decir, todos somos partes de la creación de valor en la sociedad, ¿sí? A partir de ser consumidores, a partir de ser productores, a partir de trabajar de forma asalariada. Todos hacemos que exista un determinado valor y riqueza en un momento dado en la sociedad. Y me parece que lo que vos estás haciendo con Good Dollar, como decías, Santi Siri con el UBI, Federico As, y varios, ¿no? Circles también es otro que existe también hace un tiempo. Me parece que es interesante hablar como mecanismo de creación monetaria, ¿no? Me parece que es otro mecanismo o una forma de ir haciendo una emisión no de forma centralizada, sino una emisión fija como plantea el Bitcoin, que es otra manera, otra forma, ¿no? Que estamos experimentando de emisión monetaria, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y lo genial es un poco que viene a resolver la crítica que te acabo de hacer. Que si logramos una emisión de dinero descentralizado con diseños o sea, con principios de diseños de inclusividad y sostenibilidad, podremos incluso pues tener iniciativas de UBI más justas para todas, por el simple hecho de que ya no tenemos un Richard Nixon de decir, ay, mira, yo soy Richard Nixon, te estamos dando UBI a todos, pero bueno, voten por mí las próximas elecciones. Eso es un poquito un rollo aquí por allí por resolver. No sé, Ale, lo perdimos a Ale. We are working on getting Ale back. Muy bien. Bueno, mientras tanto, nada, estoy yo aquí, les comparto un poquito de mi experiencia al Web3 o lo que yo conozco del Web3 para luego seguir hablando de este tema del UBI con Ale. Bueno, para mí una de las grandes cosas más claves que tiene, en que se diferencian, digo, el Web3 del Web2 es un poco en los modelos de negocio. Si bien el Web2 venía a vendernos siempre, pues, aplicaciones o que se sirven de productos y servicios, el Web3 es otra cosa. El Web3 ya no son aplicaciones como tal, sino son ecosistemas que se valen de un protocolo para unir mucha gente en torno a esos propósitos o valores en común de los que hablábamos antes. Hola, Ale. Estaba yo aquí. Ahí volví. Muy bien.
Exactamente, se te da muy bien. Lo que no se me da bien es el improviso. Bueno, ya llegó Alex, bueno, ¿cómo lo engancho a esto? Claro, claro, claro. Estaba yo hablando de ecosistemas, de aplicaciones, de protocolos, pero bueno, vamos a terminar un poco. El tema del UBI, ¿no? Era algo del tema de UBI. Yo completé con lo que habíamos dicho de que el simple hecho de tener un protocolo descentralizado ya es a prueba de agendas políticas, ¿no? Porque podemos agregar incluso las agendas políticas de todos y eso hace que las tensiones entre todos los stakeholders, pues, se mantengan en firme, que son los principios básicos de cualquier sistema descentralizado, ¿no? Cuando queremos darle la gobernanza, distribuir la gobernanza entre distintos agentes. Y a mi parecer, con iniciativas del UBI, yo creo que no vale la pena hablar de las diferencias entre Circles, UBI, Good Dollar o demás. Creo que las diferencias son netas de políticas y emisión monetaria, además de cómo se están desplegando allí. Y bueno, para los que les interese, les invito un poco a ir un poco más a fondo sobre estos protocolos y ver según los propios valores cuál iniciativa quieres tú apoyar o no. Y hablando de esto, Ale, ¿tú has leído el libro de Sovereign Individual? ¿Te suena el libro del individuo soberano? ¿Sabes más o menos de qué? Sí, lo he leído. Te quería decir lo último del UBI, que me parece muy piola porque una de las trabas del UBI, cuando uno ve a lo largo de la historia, siempre fue el tema de que se tenía que financiar con impuestos, ¿no? Entonces, esa fue la gran traba siempre conceptual para mucha gente que no lo aceptaba, ¿no? Decía, ¿por qué si yo trabajo, a partir de lo que me saca el Estado, hay gente que no trabaja y lo recibe, ¿no? Entonces, me parece interesante que las propuestas cripto de UBI no se basan en impuestos, justamente no se le saca a nadie, sino que hay una emisión y como bien tú dices, uno puede apoyar una y la otra, lo mismo que las empresas y lo mismo que todo el ecosistema de mercado que puede empezar a aceptar y a valorar estas diferentes monedas. Entonces creo que ahí es una de las grandes trabas que quedan dejadas por tierra. Son todas aportaciones voluntarias como tal, y incluso hay unos que más, hay otros que menos. Tienes protocolos de estos donde sí son aportaciones voluntarias que tú la compartes con toda la comunidad, pero también te viene un profit personal, ¿no? Porque es simplemente un mecanismo de una distribución distinta de los beneficios que tomas al agregar liquidez entre mucha gente y pues poner a funcionar ese dinero mientras creas tu capa de créditos. Además que siempre para que exista el valor, para que el valor se configure, vos necesitas consumidores y consumidores que tengan dinero en sus manos para poder acceder a esos bienes y servicios que estás produciendo, ¿no? Entonces el valor siempre es un 50% y un 50% entre el productor del valor y la persona que lo consume, ¿no? Entonces esto también hay que entender cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de la riqueza global que hay en un determinado momento en un sistema, ¿no? Porque el UBI justamente permite empezar a hacer ese equilibrio y, por ejemplo, en mi teoría económica lo llamo IME, ingreso mínimo esperado, porque vos podés armar contratos inteligentes para evitar que economistas o gobiernos de turno decidan cómo va a ser la emisión monetaria y cómo va a ser la absorción también del dinero sobrante del sistema a través de impuestos, a través de tasas y demás. Todo esto lo podemos manejar con algoritmos y podemos, a partir del UBI, ir equilibrando, ¿no? Y mecanismos como UBI, no solo UBI como moneda, sino digo, un mecanismo de emisión. El ingreso mínimo esperado emite solo moneda a aquellas personas que están por debajo de la línea media de la riqueza generada en un sistema. Esto es lo que propone Economía Fi, ¿no? Entonces, son mecanismos que en el mediano y largo plazo nos permiten emitir mucho menos dinero que el dinero que hoy se emite en cualquier país del mundo y que hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el 2020, han emitido el 22% de los dólares que hoy circulan en todo el mundo por la pandemia. Debido a la pandemia, tuvieron que hacer eso. Y yo, desde la Argentina, recordaba cómo a los argentinos durante 40 o 50 años, con cualquier gobierno que haya pasado por la Argentina, se nos criticó por la emisión monetaria, ¿no? Nosotros en la Argentina vivimos en pandemia social hace 40 o 50 años mínimamente, ¿no? Entonces,
no hay otro mecanismo, lo hemos visto en el 2020. Dentro de este sistema no hay ningún otro mecanismo que te permita hacer inclusión y te permita sostener socialmente un país, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que nos permite ahora empezar a abrir los ojos y empezar a ver, bueno, el UBI puede ser una solución como mecanismo para muchas cuestiones, pero tenemos que hablar de eso, ¿no? De la descentralización de la emisión monetaria en manos de las personas por diferentes propósitos, ¿no? Así que, nada, para cerrar un poco lo del UBI, que me parece espectacular la experimentación que están haciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y además que no es solo descentralización monetaria desde cada moneda de estas que ponen una manera descentralizada de emitirla, sino que hay una descentralización también fractal al tener muchas propuestas distintas, ¿no? Exacto, exacto. Que ya lo estamos viendo hoy el día con el UBI, y tú puedes participar en estas redes, ya seas como alguien que reclama, un beneficiario del UBI, o como alguien que está soportando esta iniciativa. Esto es un buenísimo ejemplo. Y la clase de ecosistemas que yo quiero soñar en un futuro con Web3 es, mira, cuando yo pueda optar cómo dividir mis impuestos, los impuestos que yo pago, ¿por qué se lo tengo que dar a un gobierno central? ¿Vale? ¿Y por qué no me hago yo una lista de cuáles son los servicios públicos que yo deseo obtener? Y a partir de allí, pues mira, y le dedico parte de mi capital, ya sea incluso en staking o en comprándole tokens o lo que sea, ¿no? Pero le dedico parte de mi capital y selecciono yo cuál es la empresa que yo quiero que me recoja la basura, cuál es la empresa que yo quiero que le hagan la manutención a las calles de mi barrio, de mi ciudad, de mi país, cuáles son las empresas en las que yo quiero dedicarle más recursos para que se hagan cargo de la sanidad pública y demás. Yo creo que el Web3, de que te he hablado, ya aquí me salto unos cuantos saltos, de repente 40, 50 años, o de repente 100 o 200, no lo sé, yo espero que mucho menos, pero esa es la evolución natural. Esa yo creo que es la evolución natural de todo, porque con el blockchain y las tecnologías tenemos no solo y el Web3 tenemos tecnologías que no solo nos permiten tener una mejor propiedad, una más libertad y todo, sino también nos permiten coordinarnos mejor, encontrar personas que tengan o las mismas necesidades o los mismos intereses o los mismos propósitos, y que entre todos pues podamos agregar valor y convertirnos en bancos de peces que se unen y se pueden finalmente defender contra los tiburones que nos ha estado acechando, no te digo los últimos 20, 40 años, pero en distintos contextos culturales hablamos de miles de años de abusos y centralización del poder que no solo dañan a las personas, sino que los limitan por todos lados. Los limitan por todos lados y claro, vivimos una época de mucho desempoderamiento social. No me quiero poner político con temas pandémicos y demás, aunque político con temas pandémicos y demás. Pero bueno, vamos a hablar siempre de lo de Canadá como tal, ¿vale? Que por una gripe, porque la gente le estaba protestando contra las medidas, que hay una gripe, que bueno, sí, una gripe que mata gente, la gripe ha matado gente un montón de tiempo, pues están sacando a los militares a la calle porque esta gente le dice al gobierno, mira, no me gusta lo que está haciendo. Sí, yo creo que un poco, que lo decía Santi en la charla anterior, el tema, y que siempre enseño en mis cursos, el tema de la clave privada, ¿no? Que nos permite ser, cuando vemos la información como dinero, ser los dueños de nuestro dinero, ¿no? Que es un poco el dinero que está en el banco, nosotros no somos dueños, ¿no? Está clarísimo que no lo somos. No hay portabilidad del dinero, ¿no? Si el banco cae, si bien hay un tipo de respaldo y hay una regulación, a nosotros nos ha pasado en el 2001, tristemente, en la Argentina, nos dimos cuenta que realmente no somos dueños de nuestro dinero cuando está en el banco. Un poco el mundo cripto lo que nos viene a traer es esa propiedad, es decir, si yo tengo la clave privada, que hay muchas empresas
centralizadas en el mundo cripto que no te dan la clave privada. Si yo tengo la clave privada, realmente tengo esta portabilidad de mi dinero, porque voy, activo mi wallet, mi billetera desde cualquier punto y le digo, mira, yo soy el dueño de estos fondos, ¿no? A la blockchain. La activo de cualquier lado. Y es un tema de soberanía. Yo hablo mucho de soberanía en mis charlas, en mis clases, en mis todos. Para mí la soberanía es clave, porque son herramientas que nos permiten luchar por nuestra propia libertad y mantenerla y reconocernos, mira, yo soy el dueño de mi dinero y esto no me lo quita nadie, porque además es una información que yo tengo responsablemente y ahí está, y la red está allí, y la red no la tumba nadie y demás. Entonces es una soberanía que empieza desde la forma individual y en el ámbito financiero, nada más, que pero tiene que evolucionar también un poco eso, no solo a distintos ámbitos, el ámbito de la salud, el ámbito de la comida, el ámbito de la farmacia. Por favor, imagínate si tuviésemos una organización mundial de la salud donde verdaderamente se agregasen las distintas opiniones de todos los científicos que han investigado esto sin tener la agencia de arriba de las causas farmacéuticas que lo que quieren es vender medicina y vender cosas, ¿no? Si tuviéramos una verdadera descentralización o si de repente tuviéramos más opciones a todo eso, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos un poco en descubrir cuáles serán los nuevos mecanismos de soberanía colectiva. Soberanía colectiva yo creo que es el gran próximo paso en todo esto. Seguro que habrán hablado de DAOs y demás. Aquí yo no he seguido mucho las ponencias de antes. Sí, lo han hecho. Han hablado un poco de DAOs y me parece que das en el clavo, Gus, ahí, porque es un sistema de organización totalmente diferente, ¿no? Nuestro sistema organizacional es jerárquico, con lo cual genera pirámides. Por eso tenemos la pirámide de la riqueza y cualquier lugar donde vemos hay pirámides, ¿no? Donde nosotros estamos en nuestra zona de confort, también lo digo como emprendedor, y estamos cómodos, y también lo digo como ciudadano o ciudadana del mundo, ¿no? O de un país, y esperamos que otro nos resuelva las cosas. Y es lo que tú has dicho, un gran poder lleva una gran responsabilidad, como dijo el tío del hombre araña, ¿no? Y es así, ¿no? Tener esa soberanía, pero nos tenemos que ocupar de las cosas, ¿no? Ortega y Gasset dijo eso, ¿no? Te cuento un chisme. Tú sabes que hace poco, hace 2 semanas, lanzamos la primera propuesta de gobernanza de la Good DAO, de la DAO de Good Dollar. Sí, y una de las cosas que pongo para abrir esto es precisamente la cuota de Uncle Ben, un gran poder conlleva. Está allí, ¿eh? Está allí on-chain. Bueno, on-chain no. La vamos a mirar. La vamos a mirar. No, y me parece que eso es clave, ¿no? Porque si siempre esperamos que venga alguien más, sea un presidente, un primer ministro, alguien que nos resuelva las cosas, siempre esa es una comodidad y cedemos grados de libertad, ¿no? Entonces, si queremos tener estos grados de libertad, tenemos que empezar a meternos con la cosa y sobre todo la cosa colectiva, ¿no? Me parece que ya tenemos que empezar, y creo que nos permite la blockchain, empezar a conectar el mundo de lo intangible, el mundo de los propósitos, el mundo de lo que esperamos como especie humana, digo, ¿no? Y estos ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que nos une el espanto, ¿no? Porque son problemas globales que no los puede resolver ni una sola empresa, ni un solo ser humano, ni un solo gobierno. Necesitamos generar DAOs que nos permitan crear ese valor, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con la inclusión, con la sostenibilidad y con este nuevo salto que como emprendedores podemos pegar para armar empresas que generen un token por resolver infraestructura y problemas globales, ya no pensar tanto en la producción de bienes y servicios en un mercado, porque el mercado ya está saturado, no es muy difícil penetrar y entrar. Me parece que hay una gran oportunidad en otra esfera que tiene que ver con estos intangibles y que las Naciones Unidas han dicho que hay trillones y trillones de dólares de oportunidad en los próximos 20, 30 años, ¿no? Me parece que ahí podemos poner el foco cripto y generar esa inclusión y sostenibilidad en nuestro sistema, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. Está Solange por aquí, no sé, Solange. Sí, me parece que prendió la cámara, no sé, estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo, creo que nos quedan ya llevamos 45 minutos, entiendo que nos quedarán unos minutos más para preguntas y demás, pero no sé, Solange está, pero si no habla, difícil de entender.
las directrices. Mira, yo estoy mirando, Gustavo, mira, acá en preguntas y respuestas hay varias. Si querés, te voy a ir, hay algunas que justamente te han preguntado a ti. Dice, Fadia nos dice, Gustavo, hablabas de una burbuja. No estoy segura de si ese fue el término que usaste, pero cómo el elemento descentralización pudiese acortar esas brechas sociales y financieras, nos pregunta Fadia. Aquí no hablamos tanto del elemento descentralización, sino el elemento inclusión. El elemento de centralización ya está, pero bueno, hablaba de burbujas, hay mucha tecnocracia lo que existe hoy, ¿no? Que los que se han adentrado en estas tecnologías pues son personas con estudios, con una universidad detrás o personas que le han dedicado mucho al coding y demás, y a eso me refería yo con la burbuja. ¿Cómo ampliar esa burbuja o reventarla e inclusión? ¿Cuáles son las vías de inclusión? Mira, yo veo dos. Educación, 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 esa es una. Y la otra es mejor UX, mejor User Experience. Ir evolucionando la User Experience para que no pasen lo que le pasaba a Ale cuando quería mandar un email hace 20 años, ¿no? ¿Me escuchan ahora? ¿Se me escucha? Y ahora sí se te escucha. ¡Ay, bien! Lo logramos. Educación, buah, hay que hacerlo. Acá hay una pregunta de Denise que me parece muy interesante que dice, ¿cómo pueden los proyectos de emprendimiento en este espacio ser más sostenibles? ¿No? Que a veces nos preguntan mucho, sobre todo porque hay muchos emprendimientos que tienen como misión la sustentabilidad, la inclusión, ¿no? Entonces, a ver de qué manera pueden incursionar el Web3 y llevar adelante su misión. Claro, aquí cuando hablamos de ecosistemas, cuando hablamos de nuevas criptomonedas, de nuevos tokens, no solo hablamos de nuevos tokenomics, ¿no? Sino hablamos de sistemas que son adaptativos, que son complejos en sí mismos, ¿vale? Estamos hablando de que hay una nueva ciencia que está emergiendo que se llama cryptoeconomics, que es la suma de teoría de juegos con criptografía, con behavioral science, ciencias del comportamiento humano, con economía, con un montón de cosas. Si queremos buscar por proyectos, abogar por proyectos sostenibles, necesitamos que desde etapas tempranas de diseño busquemos agregar todas las mayores campos de ciencias posibles, los pongamos en una sola mesa, decimos, bueno, queremos hacer este token para algo, ¿cómo lo vamos a emitir? ¿Cuáles son los flujos de valor que hay que considerar en todo esto? ¿Cuáles son las pólizas que queremos poner para ver qué tanto flujo, según de cuánto entra aquí, esto va para allá, qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan demás? Además, son sistemas que se realimentan en sí mismos, ¿vale? Y que con la selección de unos parámetros de más o de menos, tu sistema va a poder ser o muy sostenible o se te va a ir a la grandísima después de que se pegue un pump, esquemas de pumps and dumps. Ay, mira, ay, no, sí, esto es un sistema que incentiva la emisión en temprano momento. Sí, vamos a darle. Y le das, pero claro, después no te olvidas que mucho precio, pues significa que ahí creas incentivos para que la gente venda. Y también mucha venta creas miedo para que la gente venda más, ¿no? Entonces, se están apenas desarrollando herramientas de diseño de todo esto. Les doy un consejo que vayan a ver la Token Engineering Commons, TEC, es una comunidad que está trabajando muchísimo en la construcción de frameworks para poder diseñar esta clase de sistemas sostenibles en el largo plazo. ¿Vos qué pensás? Sí, yo estoy de acuerdo con Gus en el sentido de que hay que hacer la ingeniería desde el principio y creo que a diferencia, digamos, de lo que son las empresas tradicionales que le están poniendo el propósito ahora o luego de haber nacido, creo que la diferencia en proyectos sostenibles es que empezás a pensar en la triple P, ¿no? Personas, planeta y propósito, ¿no? Entonces, donde tu emprendimiento, tu startup,
se enfoca más que nada en la persona, ¿no? Y en el planeta, y en incluir como un mecanismo central en los tokenomics, en la economía de esta organización que estás creando, ¿no? Y me parece que cuando haces eso y no pones primero la facturación, que en general en cualquier tipo de empresas lo que se busca es generar mayor marketing para generar mayores consumidores y ver qué productos le podemos vender, me parece que es al revés, es ver qué problema queremos solucionar y sobre todo, como digo, los ODS realmente es una oportunidad enorme porque hay realmente las empresas tradicionales es muy difícil que migren a tratar de resolver un ODS porque están haciendo productos y servicios. Yo creo que acá está la gran oportunidad de decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar en el cambio climático? ¿Cuáles son los problemas? No empezar a descomponer, como hacía Descartes, un gran problema en pequeñas partes y verá, yo conozco sobre esto, si yo hago esto y genero un token sobre esto, hago ganar dinero a las personas que realmente le gusten este propósito y con su tarea diaria ayuden a ir resolviendo este problema que a la postre es algo que también los beneficia a ellos mismos, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Tiene que ver con pensar de forma diferente y sentirnos como parte de un todo, ¿no? Porque nuestra persona individual no puede existir sin otros seres humanos en el planeta, sin otros seres vivos, ¿no? La inclusión también tiene que ver no solo con el ser humano, sino también con los animales, con la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo coexistir, ¿no? Y esto es algo que se está empezando a ver y empezando a mirar muchas historias de pueblos originarios en muchas partes del mundo que tienen una visión económica muy diferente a la occidental, a la que ha permeado prácticamente hoy en el 99,9% del mundo. Aparte también pensaba en estas dos visiones, ¿no? Que cuando nosotros comenzamos a hablar con Gustavo, antes digo de llegar al panel, nos dijo algo que me pareció interesante, ¿no? De pensar esto que no es nativamente inclusivo, ¿no? Como toda herramienta y como toda tecnología, uno lo hace, ¿no? Y esto de que vos decías, sale de conectarse con su propio propósito, hace que esto haya como un mundo de posibilidades, que eso me da pie para la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los challenges, los desafíos que observan para una transición Web 2 a Web 3 en LATAM? Bueno, lo que antes mencioné dos challenges, el tecnológico, el cultural, y siempre hay un tercero que es el legal o jurídico. Ya a partir de eso, pues los podemos desglosar como queramos. Además están muy ligados los tres entre sí mismos. Justo esta mañana estaba leyendo yo noticias sobre el caso de Bolivia. Todo esto protegido desde el 2014, me parece a mí, ¿no? Porque no tienen ese mindset cultural o educativo de, mira, esto puede ser bueno para la población. Se parte con mucho miedo. El miedo siempre frenando cosas. Y tienen el ban ahí desde hace 7 años, 8 años. Ahora parece que hay una serie de emprendedores que están hablando con abogados, que están hablando con senadores y demás para hacer un proceso de educación, de culturalización para abrir las barreras jurídicas, ¿no? También al otro lado. De las barreras tecnológicas, bueno, esto es un poco... El mundo entero pasa lo mismo, todavía la UX tiene mucho que mejorar y hay un montón ya de iniciativas y de desarrolladores ya metiéndole mucha caña a eso. Esto es un mensaje más que todo para los emprendedores que están por allí, porque muchos, me pasó a mí hace 7 años. ¡Ah! Blockchain, criptomonedas, podemos armar nuestro propio token, podemos cambiar el mundo, vamos, un proyecto, esto va a vencer. ¡Pam! Unos paredazos enfrente. Pero está bueno, porque así aprende uno, ¿no? Hay que bajarle 2 a la ingenuidad. Hay mucha ingenuidad en Web3, sobre todo en los primeros momentos, cuando porque es una tecnología que entusiasma y apasiona un montón. Y tanto entusiasmo, tanta pasión y tan poca información sobre cómo son las cosas, pues tienden a terminar
date tus golpes contra la pared porque mira, las cosas no son por así, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar, hay que tener paciencia, hay que meterse dentro de la tecnología los más que puedan también y entender también cuáles son las limitaciones de todo esto. La tecnología es limitada, el día de hoy todavía le queda muchísimo. Pero bueno, cada quien en lo suyo. Yo particularmente me he enfocado más en pelear por derribar las barreras culturales de adopción de esta tecnología, que de nuevo va mucho de el empoderamiento personal como tal. Yo creo que quien ha hecho algún curso de superación, de coaching, de lo que sea, que haya tenido un poco de empoderamiento personal y que aprenda que las circunstancias, si no es tu propia actitud la que determina el resto de las cosas, pues lo mismo va a pasar en Web3. Web3 está hecho para eso, para que nosotros seamos líderes en nuestro nicho, cada quien en nuestras propias locuras y esquizofrenias, ¿no? Pero y en otros ambientes, pues te va a tocar follower, porque no vas a poder hacer todo. Entonces, y si quieres abarcar un gran mercado, pues miren, yo me veo en un futuro Web3 como que si yo si quisiera me puedo meter en la gobernanza de Coca-Cola y a decirle, mira, le estás echando mucho azúcar a la bebida, my friend, y mira, le estás causando daños a todos estos niños allí, ¿no? Entonces, quien sepa de química y esas cosas se va a meter allí, quien sepa de lo otro se va a meter en la otra. Cuando a Coca-Cola, alguien de Coca-Cola diga, bueno, pero es que a mí me interesa vender mucho azúcar, pues ellos van a hacer un fork, ¿no? De la Coca-Cola y se van a vender otra Coca-Cola con más de azúcar. Entonces, hace falta por un lado mucha imaginación, pero por el otro lado también muchos pies en la tierra, saber dónde se está y engancharte donde tú te reconozcas que estás aportando valor. Esto es clave. Si tú te reconoces aportar valor en una comunidad, en una vertical determinada, en un tema distinto, en lo otro, aférrate un poco a eso, porque mientras más valor estés tú aportando a distinta comunidad, a distinto ecosistema, a distinto proyecto, a distinto lo que sea, más te va a regresar a ti. Mientras más te va a regresar a ti, más puedes dar tú. Luego, estamos entrando en nuevas dinámicas de flujos energéticos, monetarios, distintos, que van a cambiar por completo, porque ahora estamos llenando de muchos focos estos torbellinos, digamos, donde puedes absorber y generar valor. Pues en Web 2 teníamos nada más el Google, teníamos nada más el Facebook, teníamos nada más el Vodafone, lo que sea, y ahora pues los focos estamos tirándolo por todos lados, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas donde sí la inclusividad está empezando a funcionar. Bien. Ale, ¿algún último ahí? Sí, cortito de LATAM, me parece que es el driver de innovación, me parece que con respecto a lo que tiene que ver con el concepto, hay muchas organizaciones que hacen mucho ruido en el mundo, como RSK, Open Zeppelin, me parece que por una cuestión de necesidad, de que tenemos la cabeza abierta por las zozobras que hemos tenido económicas en general en América Latina, es el lugar donde más innovación puede haber porque tenemos más nuestro mindset, nuestra cabeza preparada para, como decimos los argentinos, lo atamos con alambre, creo que ahora lo vamos a atar con blockchain. Entonces, tenemos esa capacidad de soñar, de idear, de imaginar, quizás cosas que en otros países mucho más estables no necesitan hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la TAM en ese sentido puede ser un driver, pero por el lado de adopción hay que trabajar en todo lo que dice Gus, sobre todo en educación, que también con la organización, el movimiento que nosotros tenemos, nos enfocamos también en eso. Creo que tiene que haber muchas organizaciones que le hagan entender a las personas que el dinero no es que alguien te lo da, no te lo da ni el Estado, ni nada, sino que el dinero vos sos la persona capaz de emitirlo, ¿no? Después veremos por qué razones, si es una razón muy tonta, habrá poca gente que te seguirá, pero si es una razón muy poderosa, seguramente ese dinero cobre un gran valor en el día de mañana, ¿no? Entonces me parece un poco dejar ese mensaje y que también hay riesgos, ¿no? Porque no hablamos de los riesgos. Hay un artículo cortito de Varoufakis, el que fue ministro de Economía en Grecia cuando fue el default, lamentablemente allí, y él habla de los riesgos con el advenimiento de blockchain y demás, del tecnofeudalismo, ¿no? Que realmente haya
personas que realmente controlen todos los datos y que hagan mucho profit con ello y la gente trabaje gratuitamente como hoy lo hacemos en redes como Facebook o Gmail, que les ayudamos a tener unas ganancias muy grandes. Las DAO nos pueden permitir dar ese salto, que no exista ese tecnofeudalismo, sino que realmente esté distribuido en una DAO a través de tokens en las personas que van ayudando a crear esa Big Data y ese valor. Creo que ahí es donde tenemos que poner la atención, donde nos tenemos que educar y que las personas comprendan eso para no aceptar una moneda que alguien se las da, sino emitirla por su propio esfuerzo, su tarea, su trabajo. Ale, increíble, genial lo que decís. De hecho, bueno, una de las últimas preguntas tenía que ver con proyectos de desarrollo sostenible en la web, así que aprovecho para recomendar Economía Fi, que es el proyecto que Ale está liderando, por supuesto, además de Good Dollar, que, bueno, ahí Gustavo explicó un poquito digamos, cuál es el concepto. Entonces, ahí para María Andrea, que hizo la pregunta. Bueno, la verdad, agradecerles muchísimo a ambos. Ha sido una charla increíble. Siempre me queda la sensación de que nos quedan cortas estas charlas bueno, con Ale y ahora con Gustavo, ¿no? Porque como hay tanto... Ha juntado dos Solange que mira. que la verdad que si en algún momento teníamos miedo de que quedara algún vacío, no, realmente lo han sabido llevar excelentemente. Digo, de nuevo, son temas que son apasionantes, que son muy profundos, que vamos hacia una transformación que, bueno, de nuevo, ¿no? Como ustedes decían, puede resultar y tiene aspectos positivos, tiene sus riesgos, pero bueno, eso no significa que nosotros podamos detenerlo, ¿no? Es algo que está pasando y un poco la idea de este summit era justamente eso, ¿no? Involucrar a la comunidad de emprendedores en esta nueva ola. Así que antes de despedirnos de la audiencia y de ustedes, recordarles que estas charlas quedan grabadas porque, bueno, todo se ha ido grabando en el día de hoy, así que los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a seguir nuestro sitio de startupgrind.com/Buenos Aires para poder encontrar las charlas. También aprovecho para invitarlos que si disfrutaron del evento de hoy, nos sigan en nuestro próximo evento en marzo, Cómo globalizar tu carrera y proyectarte internacionalmente con Ekaterina Matviva. También recordarles que hay un código de descuento para la Global Conference de Silicon Valley del 12 al 13 de abril. Y también el beneficio de los 100 créditos de dominio gratis de Unstoppable Domain, $100 en créditos, que después del evento nosotros vamos a enviar un correo. De nuevo, la verdad, para nosotros un privilegio contar con ustedes. Esperemos que lo hayan disfrutado también. Y bueno, y agradecerles nuevamente por rato que se han tomado y la gentileza y la generosidad, como siempre, de poder compartir, inspirar y educar a los emprendedores. Un placer. La verdad que muchas gracias, Solange. Fue hermoso compartir este rato.